estamos en Dame el Poder, como desde hace 16 años, así que gracias por haber estado ahí todos estos años. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes, pero que no tienen que ver con la noticia del día a día. Una es que en estudios está Juan Carlos Bloomberg. Muchos me preguntan, ¿qué será de la vida de Juan Carlos? Y pasaron 15 años, este año son 15 años de ese horror que vivimos cuando secuestraron y asesinaron a Axel, su hijo. Y por eso, bueno, queremos hablar con él, qué pasó. Por suerte están todos presos los que cometieron este horroroso asesinato. Y hubo un intento de excarcelación, de pedir la excarcelación, y que fue abortado el año pasado, gracias al apoyo de ellos ante la justicia para que esto no ocurra. Bueno, todo esto nos lo va a contar Juan Carlos, como así también cómo se vive acá en la Argentina y cómo fue el tema de la seguridad en este gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que él notó? Él es un hombre que después de semejante tragedia le dedicó su vida, porque yo siempre lo veo consolando a la gente cuando necesitan ayuda a través de su fundación. Muy inspirador su historia y su vida para muchos, porque transformó ese dolor que no tiene remedio en ayudar a los demás. Y el otro tema que vamos a hablar es el de Héctor Polino, que es presidente de Consumidores Libres, pero él fue diputado, así lo conocí yo hace muchísimos años. ¿Y cuál es su mirada, más allá de la noticia del día a día, de todas estas medidas que toma el gobierno ahora, después de la devaluación, que de alguna manera en parte recompone un poco esta enorme devaluación que hubo, pero que bueno, veremos si alcanza y cómo se están implementando y también cómo la gente puede controlar, en fin, y en qué medida influyó el tema de los precios en perder las elecciones, ¿no? De la inflación que hubo y que la plata no le alcanza en algunos casos ni para comer. Así que todo esto después de la pausa. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es... Aquí estamos, gracias por venir, Héctor, tantos años. Gracias por la invitación. Bueno, ha sido diputado del Partido Socialista y desde ese lugar, no tanto el detalle del día a día. ¿Estas medidas te parece que van a alcanzar? Y aparte son muy difíciles de controlar, ¿no? De bajar el IVA, los precios para que bajen en la góndola. Bueno, en primer lugar, yo estoy totalmente de acuerdo con la eliminación del IVA a los productos de la canasta de alimentos. Vengo bregando desde hace décadas en ese sentido. Presenté en la Cámara de Diputados de la Nación proyectos. Cuando se discutía el presupuesto siempre insistía en ese tema. ¿Por qué? Porque el IVA es un impuesto absolutamente regresivo, porque paga la misma alícuota la persona más rica, más poderosa, que la persona más pobre, más humilde, más necesitada del país. Es un impuesto absolutamente regresivo. Entonces me parece muy bien que se haya eliminado el IVA a algunos artículos, porque esto tiene que quedar claro, no es a la totalidad de los artículos. 14 productos. Son solamente 13 productos. 13 productos. Y en esos 13... Y se congeló la nafta. Se congeló la nafta. Pero en esos 13 productos, que hay algunos muy importantes, otros también tan importantes como la harina, como el pan, como los huevos, etcétera, no están, como la carne vacuna, la de cerdo, la de pescado, ¿no? La de aves, no están las frutas, no están las verduras, no hay ningún producto para celíacos. Por ejemplo, ese sector de la sociedad no se ve beneficiada con esta medida. Ahora,
El IVA además es un impuesto que de acuerdo a la Constitución Nacional se coparticipa con las provincias. El 89% de lo que se recauda no va a la nación. Se distribuye en las provincias de acuerdo a la alícuota que está establecida en la Ley de Coparticipación de Impuestos Federales. Entonces, por un lado se beneficia a un sector de los consumidores, pero por el otro lado se está perjudicando a las provincias que no sé cómo van a hacer para compensar esa masa de recursos que de aquí a diciembre no les llega. Ahora, como medida está bien, no tenemos por qué pagar el IVA a los artículos. Aparte es altísimo, en otros países es mucho más bajo, este es uno de los países más altos, 21% es muy poco frecuente. Este claro, monto. En la mayoría de los países estos productos tienen un IVA cero o en algunos un 4 o 5%, pero no el 21% como en la mayoría de nuestros productos. Y lo están pudiendo controlar, bajaron los precios porque no bajaron en un 21%, bajaron menos. Y otra gente me dice que bajaron más en los grandes hiper que en los supermercados y aún más todavía que en los pequeños almacenes, que ahí es donde en general prácticamente es todo en negro. El tema es el siguiente, aquellos comerciantes que son monotributistas no tienen ninguna posibilidad de bajar el IVA en el producto que venden. Las grandes cadenas de supermercados sí lo pueden bajar, pero la parte final no es el 21%, es el 17,5%, porque los porcentajes restantes están en los eslabones anteriores de la cadena. Y en el 10,5% lo que se va a ver beneficiado al consumidor es el 9,5% en realidad, porque el 1% restante es en los eslabones anteriores. De todas maneras, el tema es, si no se remarca previamente y luego se le hace el descuento, porque claro. Hoy nadie sabe cuál es el precio justo de un determinado producto. Hay una distorsión de precios enorme. Exactamente. Es lo que provoca esta inflación. Exactamente. Entonces acá no solo tiene que controlar la Secretaría de Comercio de la Nación, sino también con los gobiernos provinciales, con los municipios, bueno, entre todos. Eso es lo que te quería preguntar, ¿cuál es el control? Y Hay muy un ejército de controladores, de fiscales que estén controlando esto, inspectores. Nadie. El gobierno nacional, el organismo correspondiente, tiene 44 personas. No. Que no esté ninguno enfermo, ninguno con licencia y demás. ¿Te imaginas en un país como el nuestro? Y la gente entonces es la que va a tener que controlar. Contanos cómo hace la gente para controlar que esto se cumpla. ¿Cómo puede hacer? Y ver qué es lo que estaba la semana anterior y qué precio está pagando hoy. De lo que pagó la semana anterior, ese mismo producto tendría que tener un 17,5%. Sí, pero hay un efecto de arrastre de la devaluación, que fue el presidente de las PASO. O sea que hay que tener en cuenta que si en vez de bajar se mantiene el precio, cuando vayan pasando los días y las semanas, ahí está incorporado la devaluación y la inflación que viene detrás de la devaluación. Mira, el efecto va a ser mínimo. Además, porque está aplicado por funcionarios que pertenecen a un gobierno que no cree en esta medida de control de los precios. Ese es el problema central. El gobierno no está de acuerdo con esta medida, a tal punto que acaba de renunciar el ministro de Economía. La semana pasada. Sí, renunció. Acaba de renunciar. Escuchame una cosa, ¿cuál es la incidencia de los precios que aumentaron y la inflación en que perdieron las elecciones? Y es mucha, porque mucha gente votó con el bolsillo. Mucha gente ha perdido el empleo, mucha gente no le alcanza lo que cobra para comprar los artículos de la canasta de alimentos, porque los sueldos y las jubilaciones no aumentaron en la misma proporción en que aumentaron los precios, y hay una pérdida en el poder adquisitivo de amplios sectores de la clase media, clase media, clase media baja, de los jubilados, sobre todo los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva. A los fuertes aumentos en los alimentos
están los medicamentos también. Terror lo que aumentaron los medicamentos. Están los aumentos en la energía eléctrica, en el gas natural, en el agua potable, en el transporte público. Sí, la gente en los pueblos directamente tenía que elegir entre pagar los servicios o pagar el impuesto municipal, por ejemplo. O Exacto. comer o pagar la luz. Esto me lo han dicho mucha gente que trabaja en trabajos muy precarios, ¿no? En el Exacto. interior. Por eso, O sea, esta eso influyó situación mucho, lo de se la vio gente. reflejada en el resultado electoral. Bueno, ¿no? nunca es tarde cuando la dicha es buena. Algunas medidas se están tomando, pero detrás de una nueva devaluación y de una nueva inflación que va a Pero venir. en muy poco Un tiempo poco para que produzca el efecto Deseado. que pueda revertir este estado de ánimo en la población. Y por último, ya para terminar, el día después, porque uno se pregunta todo esto como un contenido, ¿no? Como un corset. ¿Y después qué? Porque es hasta fin de año. ¿Qué va Claro, a pasar? Claro. ¿No? Además, cuando se toma una medida como esta, no tiene que ser por 4 meses. Es una medida que se toma. Este gobierno, si continúa, verá qué hace. Y si viene un nuevo gobierno, también la mantendrá o la quitará. Pero los decretos y las leyes no se pueden dictar por 3 meses, por 4 meses. Se dictan y después las circunstancias dirán si hay que modificarlo o no. Sí, pero estas medidas no son pro mercado y vos sabes muy bien que no van a estar de acuerdo muchos inversores y puede haber desabastecimiento, o sea, no es algo muy fácil de perpetuarse en el tiempo. No, por supuesto. Bueno, yo te agradezco mucho que hayas estado acá y bueno, te vamos a volver a invitar para después ver qué pasa en la medida en que pasen los meses y cómo se concreta, cómo termina esta historia. Perfectamente, ¿No? con mucho gusto estaré. Gracias por venir, Héctor. Adiós. Después de la pausa, Juan Carlos Bloomberg. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Arriba Cabrales, significa buen café. Encontré la luz en la ciudad de los peajes. Aquí estamos con Juan Carlos Bloomberg. Gracias por venir, Juan Carlos. No, gracias, Elisa. Tantos años. Bueno, la verdad es que pasaron 15 años en realidad en el mes de marzo. Sí, En el mes de marzo. sí, fue realmente, ya son una cantidad de años donde uno lo sigue extrañando, lo sigue añorando. Cuando uno ve cosas, digamos, sus amigos que se casaron, que tienen familia, y entonces uno concurre a esos casamientos, concurre a esa fiesta, y uno se siente a veces triste, ¿no? Porque uno perdió. Uno ve reflejado en aquellos que viven de la misma edad al hijo que se fue. Ah, Es inevitable. Lo que pasa es que no te dio tiempo porque también te agarró una edad donde vos ya eras muy grande. No tuviste la oportunidad de volver a tener hijos, volver a formar una familia, y hubiera sido distinto, ¿no? Si hubieras tenido más hijos. por supuesto, por supuesto. Pero bueno, vos de alguna manera, como yo dije al principio, reparaste ayudando a los demás. Por eso hiciste la fundación. Sí, claro, yo en ese momento que, digamos, uno acostumbrado a hacer empresas, fábricas y demás, claro, yo vi que acá habría que hacer algo con la justicia, porque no funciona, y muchas otras cosas que se deberían hacer. Y bueno, empezamos con una fundación, que logramos leyes, logramos cosas, pero bueno, yo creo que se tendría que haber avanzado muchísimo más, ¿no? Tener, qué sé yo,
un ADN cuando uno nace, tenerlo, y con eso se puede investigar mucho. Vos hiciste mucho, aparte de que hubo marchas de miles, cientos de miles de personas, porque dicen que se cambió el protocolo en caso de secuestro, porque no había protocolo gracias a todo Bueno, eso lo trajimos, nosotros formamos un protocolo, ayudamos, me acuerdo, a muchísimas otras personas que estaban secuestradas. Yo me acuerdo con Patricia Nine, el chico Camardo. Había mucha gente que realmente nosotros ayudamos en los secuestros, y realmente hoy podemos decir que los secuestros se han disminuido notoriamente. Fíjense que en la época de Axel había 160 secuestros por mes, y ahora nosotros tuvimos en el año 2018 prácticamente, 228 fue en el 2016, 185 en 2017, 101 en 2018, y ahora estamos en lo que va del año, 15, 20 secuestros. O sea que todo eso sirvió, digamos, cuando una pena que, digamos, alguien que secuestra o mata puede quedar 50 años adentro. Y bueno, yo me acuerdo bien cuando lo habían liberado este chico de Tigre, que le decían, ojo de identificarle porque ahora puedo quedar adentro 50 años. ¿Este chico de Tigre quién es? ¿Cómo? ¿Quién era el chico de Tigre? El chico era el chico que estaba en Tigre. ¿Es uno de los que asesinó a tu hijo? ¿Es uno de los que asesinó a tu hijo o no? ¿Cómo? ¿Quién es el chico de Tigre? El chico ese era que el padre tenía todas las lanchas. Ah, el chico que asesinaron, sí. No, eso no lo asesinaron, lo largaron. El que asesinaron fue uno que fue no hace mucho. Esto que estoy hablando yo fue en el año 2004, 2005. Patricia Nine también, y así como eso, muchos otros chicos que fueron secuestrados y liberados. Pero digamos, hemos tenido grandes problemas de esas bandas de secuestradores que prácticamente ahora no existen. O sea que en estos últimos años mejoró de la era Macri. Muchísimo. Ahora en la era Macri, ¿vos notás que hubo una mejoría? Claro, hubo grandes mejoras con todo eso. Hoy por lo menos tenemos estadísticas ciertas. Desde el año 2008, me acuerdo que estaba Aníbal Fernández, automáticamente no había estadísticas, no había datos. Hoy tenemos... si uno busca compilando todos los datos de qué pasó en cada lugar, cada ciudad, cada momento, lo podemos saber a través de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires y demás. Y yo creo que lo que más se ha trabajado es en todo este tema de la droga, ¿no? Yo creo que es importantísimo lo que se ha hecho en los últimos 3 años, donde prácticamente la cantidad de dinero que se recuperó, digamos, fueron algo de 49 millones de dólares, 69 millones de dólares que se sacaron de efectivo, la cantidad de camiones, camionetas, 21.000, y la cantidad de droga que se decomisó. Todo lo que se juntó de toda esa mafia equivale a 120 y tantos hospitales que se podrían haber hecho. Ahora estamos viendo las fotos de Axel, que fue en el año 2004. Un 17 de marzo lo secuestraron, y a los pocos días lo mataron. Están presos el Oso Peralta a reclusión perpetua. José el Negro Díaz, como autor material. Ese fue el autor material del asesinato. Reclusión perpetua. El hermano Carlos Saúl Díaz, 21 años de prisión, que el año pasado es a quien le negaron la libertad condicional que pidió. Correcto, él ya se la viene pidiendo hace 3 años. Y realmente, bueno, nosotros juntamos, y como Vidal hizo que se tiene que avisar a las víctimas, uno puede presentarse al juzgado y, digamos, oponerse. Digamos, en este caso de él, estaba todos los trabajos que había hecho el servicio penitenciario, la gente interna de la cárcel que tienen que hacer sus informes, y este joven realmente todavía hoy, después de estar 15 años preso, todavía no admite la culpabilidad. Todavía cuando nos reunimos en el juzgado, llegó a decir que lo que ellos hacían era un buen negocio.
Después de estar 15 años preso, imagínense lo que piensa de esa clase de individuos, Y ¿no? pide la libertad condicional y gracias al lío que armaron ustedes, la presión, el camarista Fara no Sí, se lo sí, dio. correcto. Nosotros tuvimos, El yo juez Fara. junté digamos, a las otras personas que habían sido secuestradas por esta banda, que también se presentaron, y uno ve la señora, también a Ortiz de Rosas. ¿Lo mataron también? ¿Cómo? ¿A Ortiz de Rosa lo mataron también? No, Ortiz de Rosas no, No. él lo liberaron, estuvo Lo liberaron. secuestrado en el mismo momento de Axel. Y después Sergio Damián Miño, de 26 años, cuidador, el que cuidaba a Axel, le dieron 18 años de prisión, pidió salidas transitorias, que también fueron denegadas, y a Abraham Medina le dieron 13 años. Sí, bueno, Todos las que esos- salieron fueron las mujeres, ya cumplieron sus penas, las Había mujeres de los mujeres en la banda. delincuentes. Pero bueno, esto es lo que tenemos que de alguna manera, se hizo todo un gran trabajo ahora para tener un nuevo código penal. Espero que de alguna manera con la continuación de este gobierno o con el cambio de gobierno, que de alguna manera se trate en el Congreso, ¿no? Vos pediste penas mucho más duras, a partir de ahí fueron las marchas, porque hay mucha gente, pensá que pasaron 15 años que no saben ni de lo que estamos hablando, chicos que eran muy chiquitos y ahora Claro. tienen 20 años Claro, claro. y votan. Y la verdad es que fue un hecho terrible, terrible porque además lo torturaron a Axel. Iba a buscar a la novia y lo secuestraron, lo levantaron en Martínez. No solamente lo tuvieron secuestrado varios días, sino que lo torturaron, para que después él se escapó y lo mataron. Hubo un intento de pago de secuestro y por eso se vengan matándolo, porque lo descubrieron y lo balearon. O sea, al ahí auto de los- el mal accionar fue el del fiscal Sica, que digamos él quería cortar el pago, y es en contra de todo lo que se tiene que hacer. Uno lo que tiene que hacer, yo cuando estuve en Estados Unidos estudiando todo ese tema y demás, lo que uno tiene que preservar primero es la vida del cautivo y después actuar. Entonces hay formas de poder, pero no como lo que hizo él, y yo me acuerdo bien, después de haber hablado con la gente, con Estiuso y demás que habían actuado, él le dio la orden de interceptar un vehículo y el vehículo era blindado. Era Inclusive el auto de los delincuentes, cuando iban a pagar rescate era blindado porque era el auto que le habían sacado a otro que habían Ortiz de secuestrado, a Rosa, Ortiz de Rosa. Ortiz de Rosa. Y entonces ahí... Y él como se sabía dieron- que era blindado, y porque se- Ortiz de Rosa lo habían y liberado 2 días Estos antes. maleantes se dieron cuenta y ahí escapan, la policía los balea, no le ellos hacen nada porque era blindado y se vengan matándolo a Axel. Claro, claro. Así O sea, hay una responsabilidad plena del fiscal Sica. En ese momento el fiscal fue el que dijo no le den la plata. No le den la plata, dijo. El fiscal era, imagínense que las fantasías, yo me acuerdo mi señora iba allá para el dinero que juntaban para que sacaban los números y demás, que era el dinero que te llevar. Y solo lo único que le pedíamos era, inclusive en su momento la novia de Axel, la madre, era de la firma Bayer. Bayer había ofrecido sus servicios secretos y demás para ayudar. Dijo, no, nosotros no necesitamos, nosotros tenemos todo, tenemos aviones, helicópteros con miras... todas pavadas. Y digamos, él arriesgó la vida de Axel con el disparate que hizo, porque esa gente cuando La interceptó. digamos, chocaron al vehículo de la CIDE, lo voltearon, lo tumbaron, porque era un vehículo blindado. Imagínense, ellos no tenían ni el armamento preparado para actuar contra un vehículo blindado. O sea que esto marcó un antes y un después en la concientización de la gente en cuanto al tema de la inseguridad. Y una de las cosas que fue para bien es que conseguiste que se haga un protocolo para el caso de secuestro, Bueno, que no había. Hay un ¿no? protocolo, como hay muchas otras cosas que también se lograron. Yo creo que es importante. Yo me acuerdo cuando nosotros hace 14 años trajimos esas pistolas, que ahora que son esas pistolas eléctricas, que en su momento la gente de las madres de Plaza de Mayo se decían que no, que eso eran picanas. La Taser. Bueno, son pistolas, yo me acuerdo que traje y las presenté hace 14 años en el programa de Grondona, de Majul, y mostrándole cómo era, y nosotros hicimos ejercicios, me acuerdo, en Estados Unidos con eso, y hoy recién después de 14 años las van a implementar. Uno con eso evita de tener que matar a alguien, o sea, uno con eso lo inmoviliza, lo detiene,
O sea, hay cosas que son simples que hay que tomar en cuenta y que se pueden hacer. Sí, no sé qué va a pasar porque no desconozco si en el nuevo Código Penal va a seguir esto a veces son un poco benignos, ¿no? Porque por un buen comportamiento pueden salir, ¿no? Bueno, yo creo que el trabajo aumentaría mucho las penas, inclusive las penas, hay muchas leyes que nosotros hemos logrado que están puestas en el nuevo Código también. Y yo creo que también es donde de alguna manera aumentan mucho las penas para los funcionarios públicos, ¿no? Los que cometen delitos y demás, no serían los que llevarían ahora, ¿no? ¿Qué opinas de eso, de la corrupción, si llegan a asumir el poder del justicialismo? Alberto Fernández y Cristina. Esto es una barbaridad, yo creo que es un disparate lo que ha ocurrido en este país y que todavía estemos, y que ha salido a la luz, donde propios contadores de funcionarios cuentan las historias con todo esto que ha ayudado del tema del arrepentido. Yo creo que eso es muy importante, que también lo tienen en otros países eso. Por último, ¿vos sentís que le cumpliste, Axel? ¿Vos vas al cuarto, todavía vas al cementerio y al cuarto de él? Por supuesto, yo voy al cementerio, voy allá, todas las noches yo voy a su cuarto y cuento lo que hice en el día, a la gente que ha ayudado, a la gente que acompañamos a través de la fundación. Y bueno, yo creo que a veces Dios nos pone en un lugar que tenemos que cumplir ciertas misiones y hay que hacerlas. ¿Qué le había prometido? Bueno, hay muchas cosas que uno es colaborar y ayudar a otro que sufre. Mucha gente que me vienen a pedir, hoy viniendo por acá, había un padre que le habían asesinado a su hijo y que, bueno, querían de alguna manera no tener tener un juicio abreviado en un asesinato, es una locura. Bueno, entonces yo le pedí ayuda inmediata a los abogados de la fundación y ellos de alguna manera actuaron, entiende, y fueron a casación y demás, presionaron y bueno, ya le dieron la sentencia definitiva. O sea que sí, yo sé que has ayudado porque aparte te he visto. Y aparte también afectivamente, de ir, abrazar. Y bueno, la gente muchas veces viene a la fundación y quieren hablar conmigo y para mí es a veces revivir hechos, ¿no? Porque uno viene a contar historias que realmente uno, escuchando tantos casos de muerte, de gente inocente, es realmente terrible, ¿no? Bueno, para lo único que sirve es para tener un poco de paz, diríamos, porque las personas que se fueron no las devuelve nadie. Claro. Pero sí un poco de paz de espíritu, ¿no? Sí. Bueno, Juan Carlos, yo te deseo lo mejor y en algún momento nos volvemos a ver. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes también por haber estado ahí. Chau, pásenla bien. Todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo.